En este video hablaremos de los circuitos mixtos. Como podemos observar, un circuito mixto es la combinación de un circuito serie y un paralelo. A continuación, pondremos unos ejemplos donde se explicará cómo resolver el circuito mixto. En este ejemplo se nos presenta este circuito y lo que nos piden es reducirlo de tal forma que nos quede únicamente la fuente BI y una resistencia que todavía desconocemos. Lo que vamos a hacer es reducir este circuito mixto para obtener la resistencia equivalente de todas esas resistencias. Iniciamos identificando que R1 y R2 están en serie, una con otra, pero aquí se separa el circuito en dos ramas. Una de ellas contiene a la R4 y a la R5 que están en serie, y a la vez la sumatoria de esas dos resistencias se encuentra en paralelo con R3. Muy bien, ahora vamos a empezar por reducirlo. Haremos que este circuito solamente vamos a reducir lo serie. R4 más R5 lo vamos a sustituir por una resistencia equivalente, y R1 más R2 lo sustituiremos por una resistencia equivalente. La resistencia R12, que es la resistencia equivalente de la suma de R1 más R2, es igual, al estar en serie, como podemos recordar que en serie las resistencias solamente se suman algebraicamente. Entonces R12 es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, y esto es igual a ¿cuánto? Nos dice que la resistencia 1 es igual a 5 ohms y que la resistencia 2 es igual a 10 ohms. Entonces sería 5 ohms más 10 ohms. R12 es igual a 15 ohms. Y la resistencia 4,5, que es la resistencia equivalente de estas dos resistencias que se encuentran en serie una con la otra, R45 es igual a la resistencia 4 más la resistencia 5. Y al tratarse de un circuito serie, como en el caso anterior, la resistencia equivalente se obtiene sumando algebraicamente las dos resistencias. Las dos resistencias de las que estamos hablando es la resistencia 4, que es de 15 ohms, y la resistencia 5, que es de 12 ohms. Esto es igual 15 ohms más 12 ohms es igual a 27 ohms. Tenemos dos resistencias que hemos reducido, la resistencia 4,5 y la resistencia 1,2, que vale 15 ohms. De este circuito lo podemos simplificar a una nueva forma, que sería la fuente de voltaje, la resistencia que acabamos de obtener, el equivalente a la resistencia 1 más la resistencia 2, R12 y R45. Ponemos aquí a la nueva resistencia que acabamos de calcular, R12, que es igual a 15 ohms, en lugar de las dos resistencias que teníamos. La R3 la dejamos igual, y aquí la resistencia 4 y la resistencia 5 la reducimos a una resistencia equivalente llamada R45, que vale 27 ohms. Entonces aquí colocaremos a R45 y aquí a R3. Aquí podemos observar que la resistencia 3 se encuentra en paralelo con la resistencia R45 al coincidir sus dos terminales en el punto 1 y en el punto 2. Se trata de un paralelo. ¿Cómo reducimos esta resistencia? En
paralelo la R3 y la R45. Sencillo, la resistencia equivalente de la resistencia 3 y la resistencia R45 en paralelo es igual a la resistencia R3 45, y esto es igual al inverso de la resistencia 3 más el inverso de la resistencia 45, y esto elevado a la menos 1. R3 45 entonces será igual al inverso de la resistencia 3. La resistencia 3 es de 3 ohms, el inverso de 3 es 1/3. La resistencia R45, aquí la tenemos, es 27 ohms. El inverso de 27 es igual a un 27avo. Y estas dos resistencias inversas las vamos a elevar a la menos 1. Aquí hacemos la multiplicación algebraica: 3 por 1, 1 por 27 y 3 por 27. 3 por 27 es 7 por 3, 21, 1 y llevamos 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. 81. 27 más 3, 30, entre 81. Y eso, a este resultado le tenemos que aplicar el inverso, porque nos dice que la reducción algebraica de las resistencias está elevado a la menos 1. Por lo tanto, la resistencia R3 45 será igual a 81 treintavos. La resistencia R3 45 la acabamos de calcular y es igual a 81 treintavos, lo que nos da un circuito equivalente de esta manera. La R12, esa no la operamos, y la resistencia equivalente que acabamos de calcular, R345, ¿qué hicimos en esta parte del procedimiento? La resistencia equivalente de R3 con R43 la reducimos en paralelo, y el resultado de esta operación es 81 treintavos. R345 entonces vale 81 treintavos y quedará en serie con la resistencia 12. Ahora lo que nos queda es sumar estas dos resistencias, pero estas resistencias se encuentran en serie o en paralelo. Podemos observar que se encuentran en serie al no coincidir sus dos terminales en los dos puntos. Aquí sí coinciden, pero acá no. Aquí la separa la fuente de alimentación BI. Entonces, como en el caso anterior de R12, lo único que tenemos que hacer es la suma algebraica de R12 más R345, y esto nos da como resultado R245, R1345, que sería la resistencia equivalente de estos dos. Y esa resistencia es igual a la R12, que vale 15 ohms, más la resistencia R345, que vale 81 treintavos. Y el resultado de esta simplificación es 531 sobre 30, que es aproximadamente igual a 17.7 ohms. Ya tenemos la resistencia final, que es la R1345, y esta resistencia la podemos expresar de esta manera:
ABI, ABI, la resistencia R1, 3, 4, 5. La resistencia es de 17.7 ohms. De aquí sustituimos las dos en serie que teníamos en esta parte de este circuito reducido, y pues en esta parte ya tenemos el resultado esperado: la fuente de voltaje y una resistencia equivalente de todo el circuito. La resistencia equivalente de todo este circuito es igual a 17.7 ohms, y así es la manera en la que se resuelven los circuitos mixtos.